The city holds my heart within walls of glass and steel. Can't you see I just can't go? These walls are all I know. The city holds my heart. Una vez que se ha especificado un algoritmo para resolver un problema y se ha probado que es correcto, el siguiente paso es determinar la cantidad de recursos, tales como espacio y tiempo, que el algoritmo requerirá para su aplicación. Este paso se denomina o se llama análisis de algoritmos. Un algoritmo que necesita varios gigabytes de memoria principal o que tarda demasiado tiempo no es útil en la mayoría de las máquinas actuales, aunque sea completamente correcto. El tiempo necesario para ejecutar un algoritmo depende casi siempre de la cantidad de datos que el mismo debe procesar. Es de esperar, por ejemplo, que ordenar 10.000 elementos requerirá más tiempo que ordenar 10. El tiempo de ejecución de un algoritmo es, por lo tanto, función del tamaño de la entrada. El valor exacto de esta función depende de muchos factores, tales como la velocidad de la máquina, la calidad del compilador y, en algunos casos, la calidad del programa. Para un programa fijo ejecutándose en una computadora dada, podemos dibujar la gráfica que representa la función del tiempo de ejecución. Tres funciones típicas de análisis de algoritmos son la función cúbica, la cuadrática y la logarítmica. Podemos utilizar estas funciones para graficar el tiempo de ejecución de 4 algoritmos distintos, en el cual hacemos variar el tamaño de la entrada n de 1 a 100 elementos, y los tiempos de ejecución asociados varían de 0 a 10 milisegundos. Un simple vistazo sugiere que las curvas lineal, la curva orden n logaritmo de n, la cuadrática y la cúbica representan tiempos de ejecución de orden decreciente de preferencia. Un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Muchos algoritmos tardan milisegundos en ejecutarse, es decir, es casi imperceptible lo que tardan. Tenga en cuenta que la duración de un parpadeo es de 300 a 400 milisegundos. El problema de descargar un archivo de Internet nos va a servir como ejemplo. Supongamos que hay un retraso inicial de 2 segundos para establecer la conexión, después de la cual la descarga se lleva a cabo a 400 megabits por segundo. Un megabit no es lo mismo que un megabyte. Un megabit son 1.000.000 de bits, lo cual equivale a 50 megabytes por segundo. El tiempo de descarga viene descrito por la fórmula T de n sobre 50 más 2. Esta es una función lineal. Podemos ver que la descarga de un archivo de 500 megabytes tardaría aproximadamente 12 segundos, mientras que descargar un archivo de 1 gigabyte, es decir, 1000 megabytes, consumiría alrededor de 22 segundos, es decir, casi el doble. Esta propiedad por la cual el tiempo de ejecución es esencialmente proporcional al tamaño de la entrada, caracteriza a un algoritmo lineal y es el escenario más favorable. Como puede verse en las gráficas, algunas curvas no lineales conducen a un tiempo de ejecución mayor. Esto indica, en particular, que un algoritmo lineal es mucho mejor que uno cúbico. Una función cúbica es una función cuyo término dominante es n al cubo multiplicado por alguna constante. Por ejemplo, 10n cubo más n cuadrado más 40n más 80 es una función cúbica. De igual manera, una función cuadrática tiene como término dominante n al cuadrado por alguna constante, y una función lineal tiene como término dominante a n por alguna constante. N logaritmo de n representa una función cuyo término dominante es n veces el logaritmo de n. El logaritmo es una función que crece lentamente. Por ejemplo, el logaritmo de 1.000.000 en base 2 es solo 20. Dadas dos funciones, una cualquiera puede ser menor que otra en un punto dado, por lo que en general no tiene sentido afirmar que f de n es menor que g de n. No obstante, nosotros mediremos el índice de crecimiento de las funciones, y esto viene justificado por 3 razones. La primera es que el valor de la función está completamente determinado por su término dominante.
Por ejemplo, en la función mostrada en pantalla, 10n cubo más n al cuadrado más 40n más 80, para determinar el valor de n igual a 1000, el valor de la función es 10.000, 1.040.080, del cual 10.000 millones es debido al término n cubo, es decir, a su término dominante. Si utilizamos solo el término cúbico para estimar el valor total de la función, obtendríamos un error del 0,01%. La segunda razón por la cual medimos la tasa de crecimiento de las funciones es que el valor exacto del coeficiente del término dominante no se conserva al cambiar de máquina. Por ejemplo, la calidad del compilador podría tener gran influencia sobre esta constante. Y tercero, los valores pequeños de n generalmente no son importantes. Para n igual 20, la figura muestra que todos los algoritmos terminan antes de 5 milisegundos. Es decir, la diferencia entre el mejor y el peor algoritmo es menor que un parpadeo de ojos. Utilizaremos la notación O para representar el índice de crecimiento. Por ejemplo, el tiempo de ejecución de un algoritmo cuadrático se describe como del orden de n al cuadrado. La notación O nos permite establecer el orden relativo entre funciones, comparando los términos dominantes. Para valores pequeños de n, por ejemplo aquellos menores que 30, la figura muestra que hay puntos para los cuales una curva es inicialmente mejor a otra, aunque luego esto deja de ser cierto. Por ejemplo, la curva cuadrática es mejor inicialmente a la curva de orden en el logaritmo de n, pero cuando n se hace suficientemente grande, el algoritmo cuadrático pierde esta ventaja. Para valores pequeños del tamaño de la entrada, es difícil comparar las funciones porque las constantes multiplicativas llegan a ser muy significativas. Notar, por ejemplo, la función n más 2500 es mayor que n al cuadrado cuando n es menor que 50. A partir de un punto, la función lineal siempre será menor que la función cuadrática. Lo que es más importante, para tamaños pequeños de la entrada, los tiempos de ejecución llegan a ser insignificantes, por lo que no tenemos que preocuparnos de ellos. Por ejemplo, la figura muestra que cuando n es menor que 25, todos los algoritmos descritos para este problema se ejecutan en menos de 10 milisegundos. Por lo tanto, cuando los tamaños de la entrada son muy pequeños, una regla práctica es utilizar el algoritmo más sencillo. La figura muestra claramente las diferencias entre las diferentes curvas cuando el tamaño de la entrada es grande. Un algoritmo lineal resuelve el problema de tamaño 10.000 en una pequeña fracción de segundos. El algoritmo de orden n logaritmo de n utiliza aproximadamente 10 veces ese tiempo. Note que las diferencias de tiempo dependen de las constantes involucradas y por lo tanto podrían ser mayores o menores. Sin embargo, en la práctica, para algoritmos de complejidad lógica similar, los algoritmos lineales suelen ser mejores que los algoritmos n logaritmo de n. Esto no es cierto, sin embargo, para los algoritmos cuadráticos y cúbicos. Los algoritmos cuadráticos son casi siempre impracticables cuando el tamaño de la entrada es mayor que unos pocos miles, y los algoritmos cúbicos son impracticables para tamaños de la entrada tan pequeños como unos pocos cientos. Para ver esto, intente ejecutar el algoritmo de ordenación por inserción con 100.000 elementos. Esté preparado para esperar un largo rato porque la ordenación por inserción es un algoritmo cuadrático. Los algoritmos de ordenación más eficientes se ejecutan en un tiempo subcuadrático, es decir, mejor que del orden de n al cuadrado, lo que hace que la ordenación de grandes arreglos sea practicable. Las características más notorias de estas curvas es que los algoritmos cuadráticos y cúbicos no pueden competir con los restantes para tamaños de la entrada razonablemente grandes. Podemos implementar un algoritmo cuadrático en un lenguaje máquina altamente eficiente e implementar de forma simple un algoritmo lineal, y el algoritmo cuadrático seguirá perdiendo. Incluso los trucos de programación más inteligentes no pueden hacer que sea rápido un algoritmo ineficiente.
Por tanto, antes de perder tiempo intentando de optimizar código, debemos optimizar el algoritmo. La figura siguiente ordena en orden creciente de tasa de crecimiento distintas funciones que describen comúnmente el tiempo de ejecución de los algoritmos. Podemos adoptar un enfoque un poco más formal y mostrar las reglas generales para utilizar la notación O. Definición de la notación O. TDN es de orden FDN si existen constantes positivas C y n sub 0, tales que para n mayor o igual que n sub 0, se verifica que TDN es menor o igual que C por FDN. Esta definición afirma que existe un punto n sub 0 tal que para todos los valores de n después de este punto, TDN está acotada por algún múltiplo de FDN. Este es el n suficientemente grande que mencionábamos anteriormente. Por tanto, si el tiempo de ejecución TDN de un algoritmo es del orden n al cuadrado, entonces, ignorando las constantes, podemos garantizar que a partir de un punto se puede acotar el tiempo de ejecución mediante una función cuadrática. Observe que si el tiempo de ejecución real es lineal, la afirmación de que el tiempo de ejecución es del orden n al cuadrado es técnicamente correcta, porque la desigualdad es válida. Sin embargo, decir que dicho tiempo es de orden n, es decir, de orden lineal, sería la afirmación más precisa posible. Si utilizamos los operadores de desigualdad tradicionales para comparar tasas de crecimiento, entonces la primera definición nos dice que la tasa de crecimiento de TDN es menor o igual que la de FDN. Resulta oportuno comentar un par de notas de estilo. No es de buen estilo incluir constantes o términos de orden menor que el dominante dentro de la notación O. Es decir, no escriba TDN es igual a el orden de 2 por n al cuadrado. Tampoco escriba que TDN es del orden n al cuadrado más n. En ambos casos, la forma correcta sería TDN es del orden n al cuadrado. Una vez formalizados estos conceptos matemáticos, los pondremos en relación con el análisis de algoritmos.